El amanecer tras un saqueo vikingo no era silencio, sino una especie de calma tóxica que olía a humo, cenizas y cuerpos sin nombre. Las crónicas medievales hablan del rugido de los barcos, del choque de hachas, de las aldeas reducidas a brasas. Pero lo que casi nunca se cuenta es lo que sucedía después, cuando los gritos se extinguían y los invasores permanecían, porque los vikingos no se limitaban a tomar el botín visible: oro, plata, ganado. Lo más valioso se revelaba al día siguiente, entre las ruinas: las viudas. Para la mentalidad nórdica, una mujer recién desposada por la muerte era un bien desprotegido, un territorio sin guardián masculino. Bajo el derecho de conquista, su cuerpo, sus manos y hasta su fertilidad podían ser reclamados como parte del inventario de guerra. No era un acto caótico de violencia ciega, era un procedimiento previsto, regulado y, de cierto modo, aceptado por los propios códigos jurídicos de los hombres del norte. En esa lógica brutal, el duelo de una mujer se transformaba en una ventana legal para despojarla no solo de su libertad, sino también de su identidad. El mecanismo se repetía como un rito perverso. Primero llegaban los capitanes acompañados de escribanos. Casa por casa, no preguntaban por lágrimas, sino por bienes. ¿Cuántos sacos de grano? ¿Cuántas cabezas de ganado? ¿Cuántas manos femeninas aptas para hilar o curar con hierbas? La viuda era reducida a un listado de habilidades, a un precio estimado en plata. Y lo más cruel era el momento, justo cuando la mente aún estaba paralizada por la pérdida, cuando la conmoción anulaba cualquier capacidad de resistencia. El duelo se convertía en herramienta de sometimiento. Aquí es donde la historia se vuelve espejo del presente. Lo que los vikingos hacían con pergaminos y runas recuerda, en un sentido oscuro, al capitalismo del desastre de nuestra era, donde tras un terremoto o una guerra moderna, los más fuertes adquieren propiedades, recursos y hasta poblaciones enteras, bajo la máscara de contratos legales. En ambos casos, la tragedia personal se convierte en oportunidad para los que saben explotar la fragilidad ajena. El día después era, en realidad, el día más sangriento, aunque no hubiera sangre derramada. Era cuando la violencia física se convertía en violencia administrativa, cuando las espadas se guardaban y aparecían los documentos. La viuda que ayer lloraba al pie de la tumba de su esposo, al día siguiente firmaba, o era obligada a firmar, un contrato que la convertía en esposa de su enemigo o mercancía de un mercado de esclavos. Ese sistema tenía un trasfondo filosófico inquietante. Los vikingos sabían que la ley podía ser un arma más eficaz que la lanza. La legitimidad era un disfraz de hierro. Al otorgar a la viuda el título de protegida, disfrazaban el saqueo como cuidado, la apropiación como deber conyugal. Era un teatro jurídico que 900 años después todavía estremece porque nos recuerda hasta qué punto la legalidad puede servir para consagrar la injusticia. Y es ahí donde comienza nuestro viaje. Esta historia no solo trata de barcos y espadas, sino de un entramado oscuro, donde la muerte del marido abría un abismo más profundo para la esposa. Un sistema que transformaba el amor roto en moneda de cambio, la memoria en acta notarial, la vida íntima en botín político. La pregunta es inevitable. ¿Qué se sentía al despertar en un mundo donde tu llanto no era señal de duelo, sino señal de que estabas lista para ser tomada? Porque la verdadera brutalidad vikinga no terminó en el campo de batalla. Comenzó, de hecho, cuando los muertos ya estaban fríos y los vivos aún no sabían que el horror apenas empezaba. Lindisfarne se recuerda en los manuales de historia como el inicio del terror vikingo en Europa. La Isla Santa, faro espiritual del cristianismo anglosajón, ardió en llamas aquel verano del año 793. Los monjes fueron masacrados, los tesoros litúrgicos saqueados, y el eco del desastre se propagó como un trueno por todo el continente. Pero en las aldeas adyacentes, donde los campesinos sobrevivieron al fuego,
empezó otro ritual menos visible y quizá aún más devastador: la contabilidad de la desgracia. 37 mujeres perdieron a sus esposos en esa incursión. Cuando los cuernos dejaron de sonar y la sangre se secó en la playa, los capitanes nórdicos no zarparon de inmediato. Recorrieron las casas acompañados de escribas. En tablillas húmedas de cera y pergaminos arrancados a los monjes, apuntaron con precisión lo que quedaba: grano almacenado, aperos de labranza, ganado aún vivo. Y después, lo más inquietante: cada viuda era examinada como si fuera una pieza de artesanía. ¿Sabía tejer lana con destreza? ¿Conocía las propiedades curativas de las hierbas locales? ¿Tenía caderas anchas para parir? El dolor no contaba, solo valía la utilidad. Ese procedimiento puede sonar a exageración macabra, pero los códigos nórdicos lo registran con claridad. En el Þing, la asamblea legal donde los Jarls dictaban justicia, se aceptaba que una mujer sin protección masculina quedaba abierta a ser reclamada. El vacío de poder tras la muerte del esposo convertía a la viuda en tierra baldía. No era una violación al margen de la ley, era la ley misma en funcionamiento. Aquí emerge el contraste más escalofriante. Mientras el cristianismo de la isla predicaba la santidad del matrimonio indisoluble, la lógica vikinga lo disolvía con un tajo. El esposo muerto equivalía a contrato roto, y el nuevo reclamante sellaba la sustitución con runas o con plata. El altar ardía, pero la pluma del escribano sobrevivía, transformando la devastación en una operación administrativa. La antropología nos ayuda a entender este mecanismo. En sociedades agrícolas, el trabajo femenino, hilar, tejer, curar, criar, era la savia invisible de la economía. Los vikingos lo sabían y lo explotaban. Una viuda no era solo un vientre, era una máquina productiva, un saber acumulado en las estaciones. Su valor se medía en la capacidad de mantener vivo un hogar conquistado. Lo que se presentaba como protección era, en realidad, la absorción de un capital humano imprescindible. La escena del Lindisfarne ilustra la paradoja de la conquista. El saqueo visible, oro, reliquias, cálices, fue el espectáculo, pero el saqueo invisible de mujeres y saberes fue la verdadera colonización. Lo que ardió aquella mañana fue la fachada de la fe. Lo que se reorganizó después fue la estructura íntima de la comunidad. Los hombres muertos fueron recordados como mártires. Las mujeres vivas fueron recicladas como recursos. Imaginemos ese amanecer: viudas aún vestidas de luto improvisado, rodeadas por extranjeros que medían su cuerpo y su futuro como quien mide un campo de trigo. Una comunidad cristiana que había predicado la compasión se vio convertida en catálogo. El dolor privado se convirtió en estadística del saqueo. Esa fue la auténtica herida del Lindisfarne. No solo la profanación del altar, sino la matematización del sufrimiento humano. En ese instante nació una fórmula que los vikingos perfeccionarían en los siglos siguientes: violencia inicial seguida de legalidad aparente. La espada abría el camino, la pluma lo consolidaba, y la viuda, atrapada entre duelo y miedo, quedaba sin voz. Su llanto se convertía en firma invisible, su silencio en consentimiento asumido. La memoria del Lindisfarne no puede entenderse solo como un ataque religioso. Fue también la primera acta notarial de una colonización programada. Lo que comenzó con fuego terminó con listas. Y esas listas eran más mortales que las llamas, porque transformaban el caos de la masacre en un orden que duraría generaciones. Cuando Ivar el Deshuesado tomó York en el año 866, no solo conquistó una ciudad, construyó un laboratorio donde la violencia y el derecho se fundieron en un mismo rostro. Los cronistas relatan la ocupación con imágenes de espadas y humo, pero lo que selló la dominación no fueron las armas, sino los documentos. Cartas escritas en latín, estampadas con runas nórdicas, muestran viuda tras viuda
cediendo tierras, casas e incluso la custodia de sus propios hijos. La muerte del esposo se convertía, por norma, en la llave de una nueva esclavitud disfrazada de contrato. El sistema del Danelaw perfeccionó esa lógica. Según el derecho nórdico, una mujer sin guardián masculino podía ser reclamada por cualquier hombre capaz de proveer. El proceso no ocurría en la penumbra de una choza, sino en la claridad ritual de las asambleas, con testigos y sellos. Se le llamaba protección. En realidad era apropiación. Una protección que exigía la entrega total de patrimonio y autonomía, y que reducía a la mujer a una extensión legal de su captor. En este contexto surgió la paradoja más cruel. Algunas viudas, enfrentadas al dilema, optaban por aceptar el matrimonio forzado. No por amor, ni siquiera por ilusión de estabilidad, sino porque esa sumisión parcial les permitía conservar una fracción de estatus. La alternativa era peor: ser vendidas en mercados como el de Dublín en 878, donde una joven madre podía alcanzar 15 piezas de plata si dominaba el textil, 10 si era mayor, y apenas 5 si estaba demasiado quebrada para ser útil. Los niños se vendían por separado, como ganado. Este mecanismo jurídico tenía implicaciones que iban más allá de la simple explotación. En él convergían tres tradiciones enfrentadas: la ley nórdica, que veía a la mujer como propiedad transferible; la ley anglosajona, que reconocía ciertos derechos comunitarios a las viudas; y la ley canónica cristiana, que defendía el matrimonio indisoluble. En York, las tres colisionaron y la más brutal prevaleció. Las viudas cristianas se encontraron atrapadas en un limbo legal donde su fe ya no las protegía y sus costumbres no tenían valor. Ivar el Deshuesado comprendió que la espada abre territorios, pero la pluma los consolida. La redistribución de propiedades y mujeres no era capricho. Era una estrategia de colonización, un sistema capaz de desarmar a la comunidad derrotada desde dentro, pues al absorber a sus viudas, los vikingos absorbían también las raíces productivas de la tierra. Las mujeres no solo llevaban luto, llevaban consigo saberes agrícolas, contactos de intercambio, la memoria de cada surco. Al ser incorporadas a la nueva estructura, convertían lo conquistado en permanente. La comparación histórica ilumina aún más la atrocidad. En la Roma tardía existía la tutela masculina, donde las mujeres quedaban bajo control de un pariente. Pero en Roma esa tutela al menos se enmarcaba en la continuidad familiar. En York, la tutela nórdica era sustitución violenta. El enemigo tomaba el lugar del esposo caído. Era una forma de necropolítica, gobernar a los vivos a través de los muertos. Imaginemos la escena en York: viudas rodeadas de escribanos, sellando con su nombre la desaparición de sus hijos mayores, mientras sus nuevas alianzas eran proclamadas en público como si fueran bodas legítimas. Las lágrimas no interrumpían la ceremonia. Al contrario, eran vistas como prueba de que la mujer estaba lista para ser poseída, como signo de su vulnerabilidad útil. Lo que surgió en el Danelaw fue más que una ocupación militar. Fue una ingeniería social con apariencia de legalidad, una burocracia del dolor. Y en ese proceso, las viudas se convirtieron en el engranaje silencioso de la expansión vikinga. Los vikingos comprendieron algo que iba más allá de la fuerza bruta. Sabían que el tiempo era un arma. No atacaban de inmediato a las viudas, esperaban hasta la mañana siguiente. Esa pausa, calculada y fría, convertía el duelo en herramienta de sometimiento. El shock de haber perdido al esposo, de ver el hogar reducido a humo, dejaba a las mujeres en un estado de parálisis. Y en ese instante de vulnerabilidad se presentaba la elección más cruel: aceptar la protección a través de un nuevo matrimonio o ser enviadas al mercado de esclavos. La arqueología respalda este escenario. En Repton se halló una fosa con 9 mujeres y 16 niños, todos con cortes idénticos en la garganta. No fueron ejecutados. Los análisis muestran heridas autoinfligidas.
prefirieron el filo de un cuchillo propio antes que el yugo de un extraño. Este tipo de suicidios colectivos no era un hecho aislado. Aparecen patrones similares en distintos asentamientos saqueados. La muerte elegida se convirtió en un último acto de resistencia. La paradoja religiosa es estremecedora. Para el cristianismo, el suicidio era un pecado mortal, una condena segura al infierno. Sin embargo, estas mujeres, criadas en la fe, escogieron la transgresión para escapar de una profanación mayor. ¿Fue desesperación pura o una reinterpretación radical de la salvación? Quizá vieron en el acto de arrebatarse la vida un gesto de fidelidad al esposo muerto, un modo de preservar la dignidad frente a la profanación inevitable. En contraste, la mentalidad nórdica consideraba que morir en combate otorgaba honor. Pero aquí no hubo batalla, sino el rechazo consciente a ser convertidas en botín. El verdadero sadismo estaba en el calendario. Los vikingos sabían que la primera noche era de lágrimas y desconcierto, que al segundo día, cuando la esperanza de rescate se extinguía, las mujeres se encontraban demasiado agotadas para resistir. Esa estrategia, golpear en el clímax del duelo, era en sí misma una forma de guerra psicológica. No se necesitaban cadenas ni látigos, bastaba con manipular el tiempo del dolor. Algunas aceptaban la protección porque en ese estado de vulnerabilidad parecía la única salida. Pero aceptar significaba perderlo todo: tierras, ganado, incluso los hijos mayores. Otras eran vendidas, clasificadas como mercancías en mercados donde la plata dictaba su destino. Y en medio de esa maquinaria, un puñado escogía el filo propio. Desde una mirada contemporánea, este mecanismo recuerda a la lógica de ciertos regímenes modernos que utilizan el trauma colectivo para imponer obediencia. Tras un atentado, un golpe de Estado o una catástrofe, cuando la población está en shock, se imponen leyes que en otro contexto serían inaceptables. La táctica es idéntica: transformar el duelo en consentimiento. En este escenario, la teología de la desesperación adquiere un peso insoportable. ¿Qué significaba rezar a un Dios que parecía haberlos abandonado en el altar en llamas? ¿Qué significaba confiar en la misericordia cuando la única misericordia posible era elegir la propia muerte? La viuda vikinga se encontraba atrapada entre dos condenas: la del cuerpo bajo un nuevo amo o la del alma bajo la etiqueta de suicida. Ambas eran prisiones, pero una ofrecía la ilusión de dignidad en la tumba. Así, el día después de la masacre no era un epílogo, sino el verdadero inicio del horror. Era el momento en que la violencia se sofisticaba, en que la espada se convertía en reloj y el tiempo se usaba como cadena invisible. Y esa guerra psicológica, aunque menos visible que el saqueo, dejó cicatrices más hondas en la memoria de las comunidades que cualquier incendio o cualquier espada. Los contratos matrimoniales encontrados en Jorvik en el siglo IX no dejan espacio para la ilusión. El texto, breve y frío, establece que el nuevo esposo posee todo lo que la viuda aporta: tierras, ganado, herramientas y hasta los hijos nacidos de su primer matrimonio. La mujer conserva únicamente los objetos personales que cupieran en un cofre de madera. Su apellido desaparece con el marido muerto. Su nueva identidad queda ligada por completo al captor. No hay espacio para la memoria ni para la continuidad familiar. Es un acto de borrado legal. Las cláusulas respecto a los hijos son las más despiadadas. Los menores de 12 años pasan a ser propiedad del nuevo esposo, como animales transferidos junto con la granja. Pero los varones mayores de esa edad se consideran peligrosos. Son vistos como futuros vengadores, recordatorios vivos del enemigo derrotado. Muchos contratos incluyen estipulaciones explícitas: venta inmediata, exilio o entrega a trabajos forzados. Las fosas halladas cerca de asentamientos nórdicos contienen cuerpos de adolescentes con señales de malnutrición
y huesos deformados por esfuerzo extremo. No son caídos en batalla, son hijos borrados del mapa social, castigados por haber nacido en la familia equivocada. Las pruebas arqueológicas refuerzan lo que los documentos insinúan. Esqueletos femeninos encontrados en cementerios de colonias nórdicas muestran fracturas curadas en costillas y órbitas, huellas de golpes domésticos. Muchas muñecas presentan microfisuras en los huesos, rastros de haber sido sujetadas con fuerza durante periodos prolongados. El matrimonio forzado no solo despojaba de tierras, sino que perpetuaba una violencia cotidiana inscrita en los cuerpos. La arqueología del esqueleto se convierte así en la biografía del dolor. La religión jugaba un papel en este borrado. Para ser aceptada en el nuevo hogar, la viuda debía renunciar a sus prácticas cristianas y asumir rituales paganos. Se le obligaba a comer carne de caballo, un tabú absoluto en la liturgia cristiana, a portar el martillo de Thor colgado del cuello y a participar en sacrificios de sangre. Los entierros revelan la contradicción. Tumbas con crucifijos enterrados junto a 1000 amuletos nórdicos, símbolos de una fe mantenida en secreto mientras en vida se fingía obediencia al culto de los vencedores. Era un sincretismo forzado, una religión doble que escondía la resistencia bajo la apariencia de sumisión. En esta dinámica, el borrado no se limitaba a la persona, se trataba de borrar la memoria colectiva. Cada tierra transferida significaba que un linaje desaparecía. Cada apellido anulado significaba que la historia de una familia se disolvía en el anonimato del vencedor. La viuda no solo perdía su presente, perdía su pasado. Y al entregar a sus hijos, se le robaba también el futuro. Desde una perspectiva contemporánea, estas cláusulas revelan la función más perversa de la ley: convertir la injusticia en norma, el abuso en contrato válido. Es un recordatorio de que la legalidad, en manos del poder, puede servir para legitimar la aniquilación cultural. York y el Danelaw no fueron solo territorios conquistados, fueron laboratorios donde se ensayó la manipulación de la identidad femenina como instrumento de control político. El precio de la supervivencia era la total sumisión. Y lo más aterrador es que, en los registros, todo parecía ordenado y legítimo. La violencia estaba maquillada con sellos y firmas, pero detrás de cada rúbrica había una mujer despojada de su nombre, un hijo vendido como esclavo, un linaje condenado al silencio. No todas las viudas aceptaron el destino escrito en los contratos. Algunas decidieron luchar en la penumbra, empleando las armas que tenían a su alcance: la astucia, el tiempo y el conocimiento heredado. La crónica de Aser relata un episodio brutal en el que 14 recién casadas en contra de su voluntad envenenaron a sus esposos vikingos con cerveza mezclada con cicuta. Los hombres murieron en pocas horas. El precio fue altísimo. Las mujeres fueron quemadas vivas al día siguiente. Sin embargo, su acto resonó con fuerza. Durante 2 años en esa región, los matrimonios forzados se detuvieron. El fuego de sus cuerpos se convirtió en un mensaje más poderoso que cualquier batalla. La mayoría de las resistencias fueron menos visibles, pero igual de letales. En excavaciones de asentamientos nórdicos en Inglaterra, los arqueólogos han notado un patrón inquietante: herramientas que se rompen justo en momentos cruciales, almacenes de grano que aparecen contaminados de manera extraña, armas que desaparecen misteriosamente antes de un ataque. Estas no eran casualidades, eran actos de sabotaje cuidadosamente planificados. Viudas obligadas a compartir techo con sus enemigos utilizaban su posición para debilitar desde dentro, matando lentamente en lugar de morir, rápido. Los textiles se convirtieron en otro campo de batalla. Fragmentos de tela hallados desde Escocia hasta Ucrania muestran patrones de bordado con símbolos repetidos que no encajan con motivos decorativos tradicionales. Algunos investigadores sostienen que eran códigos,
advertencias, rutas de escape, mensajes de solidaridad. Las mujeres, reducidas a objetos de intercambio, encontraron en la aguja y el hilo un lenguaje secreto para sostener una red de resistencia invisible. Lo que parecía un simple paño era, en realidad, un mapa. La guerra también se trasladó a la Tierra. Estudios de polen conservado en sedimentos revelan que, tras la llegada de los vikingos, ciertos campos fueron cultivados de forma anómala. Variedades escandinavas reemplazaban a cultivos locales, pero los rendimientos caían en picado. Los expertos sugieren que las mujeres, con conocimiento íntimo del suelo y las estaciones, manipularon las cosechas de manera deliberada. Sembrar en fechas equivocadas, usar semillas menos resistentes, alterar la rotación de cultivos, estrategias silenciosas que conducían a hambrunas y debilitaban a las colonias nórdicas desde dentro. Era un tipo de guerra agrícola, ejecutada por manos que fingían obediencia mientras trabajaban para la ruina de sus amos. El saber médico también se transformó en arma. La ley nórdica obligaba al nuevo esposo a proveer cuidados básicos a la esposa, pero muchas viudas aprovecharon su conocimiento de hierbas para preparar pócimas que enfermaban lentamente a sus captores. No se trataba de muertes rápidas, sino de dolencias crónicas, fiebres recurrentes, cuerpos debilitados que no podían blandir el hacha con la misma fuerza. El veneno no siempre estaba en la copa, a veces estaba en la sopa diaria o en la medicina que se presentaba como remedio. Así, la resistencia femenina no se desarrolló en campos de batalla, sino en cocinas, telares y granjas. Allí, en los espacios considerados domésticos, nació una guerra invisible que corroía las bases del poder vikingo. Cada tela bordada con símbolos secretos, cada saco de grano manipulado, cada hierba añadida en silencio a un guiso, era un acto de desafío. En estos gestos se encuentra un eco profundo para nuestra época. Nos recuerda que la rebelión no siempre adopta la forma de un ejército armado. A veces se esconde en lo cotidiano, en la paciencia del veneno lento, en la sabiduría transmitida en susurros, en la solidaridad de quienes se niegan a aceptar la injusticia como destino. Las viudas vikingas, despojadas de todo, convirtieron su silencio en arma y su aparente sumisión en la máscara de una venganza que no dejó rastro escrito, pero sí huellas en los huesos, en los campos y en los objetos que hoy la arqueología desentierra. Los barcos vikingos no llevaban solo espadas, escudos y provisiones. En sus cofres de viaje también guardaban pergaminos con contratos de matrimonio ya preparados, plantillas con espacios en blanco para rellenar nombres, propiedades y dotes. Era la burocracia navegando junto a la guerra. El saqueo no terminaba con el fuego, continuaba con la tinta. De esta forma, la violencia encontraba legitimidad inmediata, disfrazada bajo la apariencia de un proceso legal. En las colonias del norte de Inglaterra, aparecieron personajes nuevos en el teatro de la dominación, los corredores de novias. Estos hombres especializados recorrían asentamientos evaluando a las viudas como si fueran mercancía. Tomaban nota de sus habilidades, su edad, su capacidad reproductiva. Luego facilitaban los intercambios entre clanes vikingos, determinando a quién le convenía cada mujer. Los registros de Bergen conservan listas de precios estandarizados, ajustados según la estación del año y la oferta disponible. Era un mercado regulado con la precisión de un sistema económico moderno, pero basado en cuerpos humanos. Las ferias de temporada añadieron una capa aún más siniestra. Durante ciertos meses, principalmente en otoño después de la cosecha, se organizaban exhibiciones donde varias viudas eran presentadas simultáneamente. Lo que se anunciaba como bodas colectivas era, en realidad, subastas disfrazadas de ceremonias. Allí se mezclaban cantos, alcohol y danzas con pujas de plata. Era una amalgama grotesca de celebración y esclavitud.
Los testigos firmaban actas que garantizaban la legalidad del evento, mientras en los ojos de las mujeres la fiesta era solo una máscara para el secuestro. La temporalidad era clave. El final de la cosecha ofrecía el momento perfecto. Los graneros estaban llenos y el invierno próximo impedía las fugas. Una viuda recién casada quedaba atrapada por las necesidades inmediatas de supervivencia. Sin la ayuda del nuevo esposo, ella y sus hijos se arriesgaban a morir de hambre en medio del frío. Esa dependencia psicológica era más fuerte que cualquier cadena. El calendario agrícola se transformó en instrumento de control social. Detrás de esta organización se escondía un sistema de inteligencia previo al saqueo. Espías locales, comerciantes y hasta monjes sobornados informaban sobre qué aldeas albergaban viudas con mayores propiedades. En algunos casos, los ataques estaban diseñados con precisión para eliminar al marido y preservar a la esposa como botín legalizado. Los arqueólogos han descubierto tesoros enterrados, compuestos casi exclusivamente por joyas femeninas y utensilios domésticos, evidencia de que muchas mujeres habían anticipado ser convertidas en objetivo. Enterraban sus pertenencias esperando recuperarlas algún día. La mayoría nunca volvió por ellas. El resultado fue una geografía del sometimiento. Los valles fértiles y las riberas de ríos estratégicos concentraban los matrimonios forzados, pues eran regiones donde los vikingos planeaban asentamientos permanentes. Allí, la mujer no era un recuerdo de duelo, sino un activo productivo. Sus manos aseguraban la continuidad de las granjas, su memoria garantizaba la adaptación al clima, y su descendencia sellaba la fusión cultural. Todo esto, claro, bajo la sombra de contratos que legitimaban lo ilegítimo. La filosofía de esta maquinaria era clara. Lo que la espada abría, la pluma lo consolidaba, y lo que el hambre aseguraba, la costumbre lo perpetuaba. No era improvisación, era planificación minuciosa. Los cofres con documentos viajaban junto a los cofres con tesoros. Las ferias de novias se repetían como ritual económico. Los corredores de matrimonios hablaban el lenguaje del mercado, no de la familia. Y en cada paso, el dolor quedaba sellado en papel como si fuera un simple trámite administrativo. En este escenario, lo doméstico se convirtió en un campo de batalla tan importante como el militar. El hogar, la cocina, la cama matrimonial y el calendario agrícola fueron instrumentalizados en una guerra que pretendía borrar culturas enteras, bajo el disfraz de contratos y celebraciones. La ferocidad no estaba solo en la espada que abría el pecho del enemigo, sino en el acta que borraba su apellido. El fenómeno de las viudas reclamadas no fue un accidente local, ni una costumbre aislada de una aldea en crisis. Fue un patrón repetido con precisión quirúrgica, desde las Islas Orcadas hasta las riberas del Dnieper en Kiev. En cada región sometida, los arqueólogos encuentran las mismas fórmulas legales, las mismas estaciones escogidas para las uniones forzadas y las mismas huellas de resistencia enterradas en silencio. Se trataba de una política imperial que transformaba la guerra en colonización permanente. Las piedras rúnicas de Dinamarca guardan testimonios inquietantes. Algunas inscripciones, breves como consignas militares, rezan: golpea al hombre, reclama a la mujer, conserva la tierra. Era un manual condensado de conquista, una doctrina enseñada a jóvenes guerreros junto con el manejo de la espada y la navegación. El mensaje era claro: la dominación no se completaba con la muerte del enemigo, sino con la absorción de sus viudas y sus tierras. Era un credo político tallado en roca, repetido generación tras generación. El Landnámabók, libro islandés que registra los primeros colonos, confirma este mecanismo en su versión más duradera. Decenas de fundadores aparecen descritos con esposas adquiridas tras conquistas. Lo que comenzó como botín se convirtió en genealogía. 2 generaciones más tarde, los hijos de esas uniones ya eran parte indistinguible de la sociedad nórdica.
La violencia inicial se borraba en los registros familiares, pero quedaba inscrita en los huesos de las madres, en los nombres perdidos, en las propiedades desaparecidas. Era genocidio cultural camuflado de fundación. La sangre se transformó en herramienta de asimilación. Los niños nacidos de matrimonios forzados eran educados en lengua nórdica, bautizados con dioses paganos y alejados deliberadamente de las raíces de sus madres. En algunos casos, los hijos biológicos de los esposos muertos fueron camuflados como adoptados por colonos vikingos. La biología se disfrazaba de integración legal. Siglos más tarde, estudios de ADN en restos medievales revelan esta mezcla forzada. Niños locales convertidos en supuestos descendientes vikingos para sobrevivir a la maquinaria de asimilación. La ley jugaba un papel perverso. Los contratos legitimaban la absorción y aseguraban que ningún reino vecino pudiera impugnar la validez de esas uniones. Lo que para un observador externo podía parecer un matrimonio consensuado era, en realidad, una estrategia de expansión. Así, los vikingos creaban una capa de inmunidad política. Sus colonias no podían ser acusadas de ilegítimas porque todo estaba registrado, sellado y, a los ojos del derecho, en orden. La resistencia, sin embargo, nunca se apagó. Desde Inglaterra hasta Escandinavia Oriental, las viudas tejían redes secretas, transmitiendo mensajes ocultos en textiles y ornamentos domésticos. En Whitby, en el año 885, una tablilla de madera enterrada con joyas femeninas llevaba inscrito un mensaje críptico: «Cuando el invierno termine». A su lado, un mapa señalaba rutas de escape y nombres de aliados. Era la prueba de que, bajo la superficie de la asimilación, latía una contrahistoria, la de mujeres que se negaban a aceptar el destino impuesto. Aquí se revela la ironía más oscura. Los mismos documentos que consolidaban la violencia, contratos, registros, actas notariales, se han convertido en testigos de su atrocidad. Gracias a ellos podemos reconstruir la red de sometimiento y ver con claridad que no fue improvisación, sino doctrina. La piedra tallada, el pergamino sellado, el acta archivada, todo lo que buscaba legitimar el dominio, hoy funciona como confesión escrita de un imperio que convirtió a las viudas en instrumento de poder. La asimilación por la sangre fue la forma más eficaz de borrar a un pueblo sin necesidad de exterminarlo físicamente. En 2 generaciones, los hijos del enemigo eran contados como parte del clan, pero detrás de cada apellido nórdico que floreció en esas tierras, hay una sombra, la de una mujer silenciada, obligada a engendrar la continuidad de aquellos que mataron a su esposo. El desenlace más perturbador de este sistema no está en las fosas comunes ni en las leyendas orales, sino en los propios documentos que los vikingos preservaron. Cada contrato matrimonial, cada acta de transferencia de tierras, cada lista de esclavos se convirtió sin querer en el recibo de un crimen. El imperio que intentó legitimar la violencia con sellos y runas terminó dejando un archivo que hoy actúa como confesión póstuma. La frialdad de la burocracia desnuda con más crudeza que cualquier saga la magnitud del horror. Las excavaciones en Whitby, en 885, lo revelan con un dramatismo singular. Bajo el suelo de una casa aparentemente normal, se halló un cofre con joyas femeninas, monedas y una tablilla con runas que decían: «Cuando termine el invierno». A su lado, un mapa rudimentario señalaba rutas de huida y aliados dispuestos a dar refugio. Era un acto de resistencia diferida, una esperanza enterrada para el futuro. Lo que los contratos quisieron borrar, las manos de esas mujeres lo preservaron en secreto, escondido en la tierra. La paradoja es que, mientras los vikingos creían estar institucionalizando la conquista, estaban también documentando su propia brutalidad. Querían mostrar al mundo que sus uniones eran legítimas, que sus colonias se asentaban bajo normas jurídicas. Y sin embargo,
Esos mismos papeles prueban que detrás de la apariencia de legalidad había una maquinaria de despojo sistemático. La ley no protegía, la ley saqueaba. Mirado desde nuestra época, el eco es inquietante. No son pocos los regímenes modernos que han usado la apariencia legal para consagrar injusticias. Deportaciones firmadas por decreto, expropiaciones maquilladas como reformas, matrimonios de conveniencia celebrados en despachos estatales. El disfraz de la burocracia sigue siendo una de las armas más efectivas para normalizar la violencia. En la historia de las viudas vikingas, la violencia física fue apenas la primera capa. La más duradera fue la violencia archivada, la que convirtió el llanto en rúbrica y la pérdida en trámite administrativo. Aquel que ayer fue esposo caído, hoy es solo un nombre tachado en un pergamino. Aquella que ayer fue esposa doliente, hoy es un bien transferido en un inventario. La pregunta que queda flotando es devastadora. ¿Quién firmó por ellas? ¿Quién puso la marca rúnica que validaba un consentimiento que nunca existió? La respuesta es simple y brutal. La firmaron los vencedores, y el silencio de las viudas fue interpretado como asentimiento. Así, un imperio entero se construyó sobre contratos de humo. Hoy, al leer esos documentos, estamos ante un testimonio doble. Por un lado, la confesión fría de un sistema que administró el dolor con la precisión de un contable. Por otro, las huellas dispersas de una resistencia que se negó a morir del todo. Cada tesoro oculto, cada símbolo tejido, cada tumba con objetos cruzados, es un recordatorio de que las víctimas dejaron rastros, aunque se intentara borrar sus nombres. Los archivos pretendían eternizar la legalidad de la conquista. Lo que eternizaron, sin querer, fue la memoria del crimen. Y en ese eco documental, el imperio de papel se revela por lo que fue. Una maquinaria de borrado que acabó dejando escrita, línea por línea, la historia de su propia culpa.